Amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos como siempre a través de la magia de la radio. Yo soy su amigo y servidor Jaime Martínez Razo y para mí es un verdadero placer saludarlos en esta tarde del 30 de enero del 2024, cuando son las 7 de la tarde con 4 minutos. Iniciamos este programa, querido Radio Escucha, con mucha, pero mucha emoción, inclusive realmente con mucha nostalgia. Les aseguro, queridos amigos, que este programa va a ser muy, pero muy especial. El día de hoy, queridos Radio Escucha, nos acompaña un gran personaje salmantino. Un gran personaje que el día de hoy nos regala esa oportunidad de irnos unas décadas hacia atrás, para recordar sobre todo un periodo en el que muchas familias salmantinas se congregaban en ese famoso cine llamado Rex, que de manera popular se hizo muy famoso en esta ciudad. Pero sin mayores preámbulos vamos a saludar a nuestro gran invitado especial, el señor Federico García, que en este momento se encuentra ya aquí con nosotros en la cabina de Radio Esperanza en Viva Salamanca. Señor Federico, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Jaime, muy agradecido por tu invitación y agradeciendo al público que tengan a bien escucharnos sobre algunos relatos de lo que yo me acuerdo, de lo que fue mi niñez, de lo que fue la historia de Salamanca en relación al Cine Rex. Señor Federico, la verdad es que usted se encuentra para nosotros en un punto muy, pero muy importante. Esto debido, por supuesto, a que usted es una de las personas poseedoras de muchos recuerdos, de muchas memorias que ciertamente nos van a ayudar, sobre todo a las personas, las nuevas generaciones, a saber dónde se encontraba ese famoso cine, por qué era tan popular, qué encontrábamos allí, pero sobre todo para toda aquella familia, aquellas familias que se llegaron a encontrar en ese sitio, tanto trabajando como también visitando para ver una o disfrutar de una película, indudablemente acordarnos de los nombres de los que trabajaban allí va a ser muy importante. Las películas más famosas, las películas que dieron un éxito, seguramente con Mario Almada, con El Santo, el Enmascarado de Plata, qué sé yo. Por eso, señor Federico, pues le damos la más cordial de las bienvenidas y sobre todo nos gustaría conocerlo primeramente a usted. ¿Quién es Federico García? ¿En dónde nació? ¿Y cómo fue que se metió al arte de la cinematografía? Mira, mi nombre es Federico García Guerra, eh, nacido aquí en Salamanca, Guanajuato. Mi padre era un personaje también aquí en Salamanca, demasiado conocido. Él se llamó Luis García Alemán. Todo el mundo lo conocía por Don Luis, el del cine. Él llegó aquí a Salamanca en 1944, de la Ciudad de México, el Distrito Federal en ese tiempo. Él vino a la instalación de las máquinas del Cine Rex. Él llegó para eso aquí. Él, en México, la dueña de este cine era una compañía que se llamaba Circuito Montes, Circuito la cual Montes. era dueña de 105 salas, 5 en la Ciudad de México y las otras ¡Wow! diseminadas en toda la República. Mi padre le gustó mucho porque antes de ser cinematografista, estuvo en los estudios Churubusco, donde conoció a infinidad de ¡Wow! cantantes, de actores, de cómicos que iban empezando apenas en ese tiempo. Te voy a nombrar algunos de los que yo me acuerdo. Marco Antonio Muñiz, cuando apenas iniciaba con los Tres Haces, los Ochimilcas. Fernando Casanova fue un poco más adelante. Wally Barrón, los conoció ahí.
Entonces mi padre nunca tuvo un solo trabajo, siempre tenía 2 o 3 trabajos. Él fue ayudante de un mago que se hizo muy famoso en el teatro en la Ciudad de México, Distrito Federal en ese tiempo, lo vuelvo a repetir porque así era. Era el ayudante de un mago que se me fue ahorita el nombre, ya a veces me falla un poco la memoria, pero él aprendió mucho de él, trucos, fue tramoyista también para él, fue apuntador. No sé si te acuerdas que anteriormente en los teatros había un domo, Ajá, claro. ahí estaba el apuntador, el Ah, que ok. les decía a los actores si se les olvidaba algún párrafo, algo que no se acordaban, él les decía en voz baja qué era lo que tenían que decir, que cómo iba siguiendo la obra o la comedia. Entonces él nunca se quedó quieto. En ese tiempo había en México un negocio de venta de carnitas de un señor Enrique Cepeda y tenía otro en San Juan del Río. En una ocasión conoce ahí, o don Enrique le presenta a don Luis R. Montes, que era el dueño del Circuito Montes. Don Luis R. Montes. Don Luis R. Ah, ahí está Montes. el nombre. De ahí viene el nombre Ah, de Circuito Montes. Él estaba casado con la señora María Eugenia Lance. No sé si mm, recuerdes aquella famosa galletera María Lance. Bueno, ella era la dueña de esa galletera. O sea que por ambos lados había un flujo de efectivo muy fuerte para poder levantar toda esa industria. Posteriormente, don Luis invita a mi papá a trabajar en uno de sus cines, pero empieza como, ¿cómo te diré? Él fijaba los carteles de la publicidad en la noche ujú. para que al siguiente día ya los estuvieran viendo los futuros clientes. Fijaba del cine, de alguna carpa, de algún teatro, y luego se iba a trabajar al puesto de carnitas, al restaurante, porque no era un puesto, era un restaurante. Trabajó en un estacionamiento de acomodacoches. Hizo mucho trabajo. Va escalando puestos dentro de la cadena, muy joven, muy joven, y lo mandan ya como eh, maestro para enseñar a los futuros proyeccionistas de las salas que se iban abriendo en la República, porque no empezó don Luis con las 100 salas en toda la República, periódicamente se hacía. Aquí cuando mi padre llegó todavía estaba el cine Juan Valle, pero ya estaba la construcción del Cine Rex, O sea, tal cual la nave como la conocimos como la ya se conoce encontraba así. exactamente. Oh, Él llegó buen dato. para la instalación de los equipos de tanto de sonido como de proyección Ajá. para esa sala, para el Cine Rex. Entonces, eh, pues él ya no lo cambian a otra ciudad, no sé por qué se queda Aquí en Salamanca. aquí en Salamanca. Eh, Él fue empresario también, y al estar aquí de base en Salamanca, lo contrata él a Marco Antonio Muñiz. Se hizo empresario contratando a Marco Antonio Muñiz, a los Ochimilcas, a un cantante y un cuentachistes. Ujú. Y él se iba en ese famoso Pichirilo que te digo que era el Ford 1928, se iban a Valle de Santiago, Jaral, Cortázar y Salamanca. Y Salamanca. Y entonces, pues fue una época que le dio a mi papá por ser empresario, aparte de trabajar en el cine. Pero Quiero entender qué hacían entonces con estas personas caravanas exactamente, antes de las famosas caravanas de la de corona, la corona, ¿verdad? del señor Vallejo. Ajá.
Sí, mucho antes de eso. Como mi papá ya tenía esos conocidos de México, Roberto Cañedo fue un amigo de él, muy amigo. Te voy a contar una anécdota. Roberto Cañedo era un actor y una persona sumamente educada, fina, pero era, ¿cómo se llama? Inventor. 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 Roberto Cañedo venía aquí a Salamanca cada que tenía oportunidad Ajá. con mi papá al cine. Mi papá le daba todo lo que él necesitaba, herramientas, materiales y todo, para lo que él inventaba. Él le dio la fórmula del pegamento con el que se pegaba el celuloide, que eran muy inflamables. De repente estabas tú viendo la película y se empezaban a ver como flamas, se quemaba la película Ajá. porque los proyectores eran a base de dos carbones incandescentes, un positivo y un negativo. Entonces era tanto el calor, era un vidrio cóncavo que era el que mandaba la luz hacia la cinta. La cinta corría por un montón de carretes, entonces se quemaba la luz y digo, se quemaba la cinta y pues era ponerle Durex, ponerle algún pegamento en cinta que se volvía a despegar porque el tirón de los carretes de la máquina era fuerte. Roberto Cañedo le dio la fórmula que era acetona, alcohol y no me acuerdo el otro componente. Sí. Es la mera verdad, no me acuerdo el Yo otro. decía, ya la teníamos. Sí, pero se me fue ahorita. Entonces, porque yo lo llegué a hacer muchísimas veces cuando me iba al cine a estar con mi papá, porque a mí siempre me gustó estar en la caseta del cine, desde que yo tuve uso de razón, casi casi se puede decir que yo nací en el cine. Cortábamos la parte donde se había roto la cinta, la emparejábamos y lleva unos agujeritos a cada lado de la cinta. Entonces emparejábamos esos dos agujeros, raspábamos con el filo de una navaja ambos lados contrarios de la cinta. Le dábamos un brochazo con el pegamento, lo uníamos y pegaba inmediatamente. Y a montar otra vez el rollo, porque en ese tiempo una película constaba de 10 a 12 rollos. Me quiero Una, imaginar que ese pegamento es algo como lo que hoy en día es el pegamento líquido transparente de contacto, ¿verdad? más Aún fuerte que ese, porque donde se cortaba y se pegaba, no se volvía a despegar. Wow. No se cristalizaba como los de ahora. Los de ahora los tienes un tiempo y se van cristalizando y se hacen rompedizos. Ese pegamento no. Y ese pegamento mi papá lo pasó a cada cine. ¿Por qué? Porque pues era un invento que le habían dado a él, pero él no se quedó con él. Él lo pasó porque él, su pasión era el cine, era la locución. Él fue muchos años locutor oficial o maestro de ceremonias ¿En de la serio? presidencia municipal de Salamanca, desde don Ángel Arredondo, Mire Florencio nada más. Orozco, hasta que falleció. Qué, qué Él fue buen eso, dato nos está sí. compartiendo, señor Federico. Y a la par tenía el carro de sonido. No había ningún evento de presidencia donde tuviera que hablar alguien en el que no fuera mi Ok, padre. estamos entendiendo muy claramente los inicios del cine, Exactamente. pero usted acaba de decir algo casi ahorita al final, que nace prácticamente casi a la par de este cine. Bueno, en realidad mi padre, y eso lo comenté con un hermano en la mañana después de que tú me hablaste, y me dice que el Cine Rex no inició en 1955. Entonces, ¿en qué año sería? El Cine Rex inició en 1946-47. Mi padre llega a Salamanca en 1944. Ok. O sea, es decir, 3 años después es cuando se inicia. Sí, porque todavía faltaba mucho que ponerle al cine. Más o menos ya en ese tiempo ya se estaba construyendo también la refinería Ingeniero Antonio M. Amor.
No tengo el dato aquí en la cabeza porque ya no alcancé a buscarlo de cuándo se inaugura la refinería. Ok, 30 de julio de 1950. Ujú. Bueno, pues el Cine Rex se inició antes, vamos a decir casi a la par de la inauguración de la refinería, por decirlo de alguna manera. Era la diversión de todo Salamanca. Había la división petroleros, los del centro y la colonia Guanajuato. Esa era una división que afortunadamente con el paso del tiempo se fue quitando. Fue creciendo la ciudad, fue Una creciendo el división número. social se refiere. Exactamente. Los del centro nos peleamos con los de la colonia y con los de la colonia Guanajuato. Eran unas batallas, pero campales. Te estoy hablando ya cuando yo tenía ya 12, 13 años. Federico García, ¿en qué casa pasó sus primeros años? Mis primeros años los pasé en la calle Emilio Carranza, casi esquina con Guerrero, en la casa de la señora Marina Quintanilla. Ahí viví durante 2 años, es lo que me platicó mi madre. Posteriormente, en el 58, nos vamos a la calle de Colón, casi pegado al arroyo de San Antonio. Ahí me tocó a mí, esa sí la tengo muy presente, la inundación de septiembre de 1958. Mi papá anduvo con el carro de perifoneo avisándole a la gente que se salieran de sus hogares porque venía una avalancha muy fuerte de agua y que los sitios habilitados para resguardarse, uno era el Cine Rex, el ex convento de San Agustín, eh, no me acuerdo cuál otro, la presidencia municipal, porque ya eran zonas altas. Ujú. Entonces mi papá llegó como a las 10:30 de la noche, ya el agua ya le llegaba a él arriba de las rodillas y sacó a mis hermanos más grandes de las manos y yo iba sobre sus hombros y así nos fuimos al Cine Rex. Después de la inundación nos cambiamos a una casa más adelante que era Colón 327. Ahí duramos muchos años hasta que compra mi padre una casa en el fraccionamiento Lerma, en la calle Prolongación Mina. Vaya, queridos amigos, seguramente ustedes están maravillados, están emocionados, realmente inclusive faltan palabras para poder definir lo que en este momento nosotros aquí en cabina estamos ahora sí que teniendo ese sentimiento de emoción, porque seguramente muchos de los que estamos aquí, pues por lo menos un par de veces llegamos a visitar o pisar ese famoso cine. El día de hoy, pues se encuentra el señor Federico García, pues platicándonos inclusive sus orígenes y todo este proceso. Pero bueno, queridos amigos, vámonos a una pequeña pausa, pero no se vayan, queridos amigos, regresamos con más de este gran programa de Viva Salamanca. Continuamos. Muchísimas gracias, queridos amigos, que tenemos aquí a todos nuestros seguidores en Facebook, donde pues obviamente tenemos también la oportunidad de estar realizando esta gran entrevista, un gran personaje de Salamanca, por supuesto, Federico García, un salmantino que pues estuvo trabajando junto con su señor padre, por supuesto, en lo que es el famoso cine, el cine Rex. Vamos a mandar saludos, queridos amigos, para todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Recuerden que estamos a través de Radio Esperanza 961 FM y también estamos en Salamanca, Pueblo Mágico. De esta manera, pues tenemos también la gran oportunidad de encontrarnos en las redes sociales y por internet. Recuerden www.radioesperanza961.com y también ustedes pueden llamar aquí al estudio, a la cabina, al 4646909601 para saludar, felicitar a nuestro gran invitado y por supuesto, quieren mandar un mensaje de texto 464-652-5000.
Y pues bueno, saludos para Esteban Yepes, que nos está viendo desde Houston, Texas, que en este momento nos está saludando y le mandan un saludo, por supuesto, también a usted. María de la Luz Campos dice, saludos Jaime, qué bien que cuenten la historia del Cine Rex, qué buena memoria tiene el señor Federico. Felicidades. Y pues bueno, también para mi familia, particularmente para mis papás, el señor Sacramento Martínez y mi madre, por supuesto, la señora Marta Razo. Pues aquí andamos en la chamba. Y Francisco Javier dice, saludos amigo Jaime desde la colonia La Gloria. Y nos están saludando también Valeria García desde Carolina del Norte. Así es que pues ahí están los primeros saludos. Qué bueno. ¿Cómo se le está pasando? Muy a gusto porque dicen que recordar es vivir y es muy cierto. Yo me acuerdo de la gran mayoría de los trabajadores que estuvieron ahí en el cine, por ejemplo en la caseta, así le llamábamos a la sala de proyección. En la caseta estaba un ayudante de mi papá que venía de un rancho acá por La Labor, que se llamaba Filemón Sarabia. Okay. Una persona que desafortunadamente no tuvo estudio porque provenía de un origen humilde de rancho, pero aprendió inmediatamente el manejo de las máquinas. Estuvo también Domingo Mata Corona. ¿Qué le parece si ahorita nos regala todos los nombres? Vamos a acordarnos de todos los que trabajaban. Ajá. Digo, de los que se acuerde, por De supuesto. Los que me acuerdo. Y porque en las redes sociales me estuvieron diciendo, oye, pregúntale por la señora que vendía la confitería, pregúntale por la persona que vendía los boletos. Y bueno, seguramente ahorita nuestros amigos en las redes sociales eso van a estar esperando. Así es que ya vámonos de regreso con este gran programa. Bueno, queridos amigos, ya estamos de regreso, 7 de la tarde con 26 minutos en este sensacional programa de Viva Salamanca con un super invitado de lujo que ya ustedes también al igual que yo se están deleitando de la misma manera. Y pues bueno, es que como lo dice, lo cuenta así también el señor Federico, recordar es volver a vivir y por supuesto en un lugar donde las mejores emociones, los sentimientos, donde muchas veces el estrés lo íbamos a sacar para encontrar un lugar de entretenimiento y de diversión a través de la cinematografía, por supuesto, pues qué mejor. Y pues bueno, todo lo que nos ha estado platicando es muy importante. Híjole, estoy más que seguro que el tiempo nos está ganando y quisiera abarcar hasta todavía muchísimo más tiempo, por eso vámonos un poquito más rápido. Sí. Vamos a platicar de los personajes que usted conoció y que fueron muy populares, por supuesto, que trabajaban en lo que es en este gremio tan popular en México. Claro que sí. Este gremio era el STIC, era el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, del cual mi padre fue secretario aquí en Salamanca y fue secretario de Trabajo a nivel estado y secretario de Trabajo a nivel nacional. En esa época, como te lo mencioné hace un momento, uno de los trabajadores que estuvo en la caseta como ayudante de mi papá fue Filemón Sarabia. Desafortunadamente ya falleció, la gran mayoría ya fallecieron. En la taquilla de la venta de boletos estaba una señora que se llamaba Pepita Gómez. Pepita Gómez. Era tía de Flor Silvestre y de la Prieta Linda. ¿En serio? Sí. Ahí Vivía está el dato, queridos amigos. en la calle de Guerrero, casi esquina con Zaragoza. Era una casa hermosa, de una arquitectura ya muy antigua. Ahí vivía con una familia, eran familiares de ella que se apellidaban Chaboya. Ok, sí, por supuesto. Ella nunca la quisieron, ¿cómo se llama? Jubilar,
porque decía mi padre, si jubilan a Pepita se muere. Ella duró hasta los 90 y tantos años ahí en ¿En el cine. serio? Sí, ella no se quería ir de ahí porque Vendiendo los boletos. vendiendo los boletos. Ah, qué barbaridad. En la parte de Luneta estuvo recibiendo los boletos del que iba a entrar a la sala una señora que se llamaba Paulina Ortega. En la parte de balcón era su hermana, era María Ortega. Y había como aseadores, unas sobrinas de ellas, un hermano de estas muchachas, Manuel Ortega, que también fue ayudante de operador, y luego lo mandaron al Cine Salamanca, cuando se hizo el Cine Salamanca muchos años después. El señor que vendía los dulces se llamaba Jesús, y todo el mundo le decía Jesús el dulcero. Él traía su cajón con una lamparita donde traía todo lo que vendía la dulcería y otra caja con una manija donde traía los refrescos. Entonces él pasaba por los pasillos y te lo usaba con la lámpara, dulces, palomitas, todo eso. Y muchos pues se espantaban porque pues estaban besando a la novia. Entonces esa lámpara a veces les molestaba mucho. En la dulcería hubo muchas muchachas, pero de las que más me acuerdo fue de unas hermanas de apellido Gómez también, Concepción, María, Lupe, María Eugenia Martínez también estuvo en la dulcería, luego estuvo en puerta y luego en taquilla. Eh, Pancho Albarrán es un personaje inolvidable también porque cuando mi padre ya no pudo seguir anunciando, porque se hacía con micrófono en mano, él iba manejando y anunciando. Le dijo a Pancho que lo contrataba para que se fuera en el asiento de atrás anunciando las películas y a la vez contrataba a muchachos para que fueran repartiendo los volantes que se daban en ese tiempo para el cine. Eh, Era una cantidad enorme de muchachos, entre ellos yo, porque yo desde los 4 o 5 años me trepaba al carro y me bajaba, cuando se cansaba uno de los muchachos, me bajaba yo a darle a la gente en la mano un volante o meterlo en la casa al paso del carro. Íbamos trotando, no íbamos corriendo, íbamos trotando. A mí siempre me encantó eso. Yo saliendo de la escuela primaria me iba al carro de sonido. Hay mucha gente aquí de Salamanca y algunos ya fallecieron, otros se van a acordar, muchos eran mecánicos, aprendices de Qué mecánicos barbaridad. del maestro Chicho Batalla, que tenía su taller en donde ahora están las oficinas del IMSS en la calle Aldama. Ahí salió el Guaricha, el panadero, Rafa el perro, Trini el pajarito, creo que le decíamos. Todos eran aprendices, pero cuando mi papá les decía que había que repartir, pues ellos iban a repartir volantes y su paga era la entrada al cine gratis, su refresco y sus Ah, palomitas. excelente. Entonces, eso era algo Muy maravilloso. bonito, por supuesto. El Cine Rex tenía 800 localidades, 800. 400 en Luneta Ajá. y 400 en Balcón, que eran unas filas de concreto a lo ancho de todo el cine. Ahí no había butacas ni nada en balcón, era cemento puro. Y abajo sí eran 400 butacas. Butacas. Sí, sí, claro. Bueno, realmente estoy, queridos amigos, imaginando tanto aquellos personajes que me está o nos está platicando el señor Federico, también pues como que digiriendo, asimilando la forma, la estructura, la arquitectura, que inclusive también tenía este gran recinto. Pero las películas, por ejemplo, cómo llegaban, en qué medio, ¿sí? Cada cuándo se hacía un estreno, cómo era eso de los matinés, cada cuándo se hacía, y sobre todo, pues también la parte de que había permanencia voluntaria, hasta qué hora se cerraba el cine, todo esto que pues obviamente es muy importante. Claro que sí, mira,
Las películas inicialmente llegaban por ferrocarril, Por ferrocarril, por el tren. precisamente por el tren. Pancho Albarrán, él iba por las películas en un diablito, Ajá. llevaba las que ya iban de regreso y se traía las nuevas, que esto era cada tercer día. Las películas duraban 2 días en Salamanca, al tercer día se mandaban a películas nacionales y se recogían las que se iban a estrenar ese día, junto con los carteles que se ponían válgame la redundancia, en las carteleras que había en los costados del cine, tanto por Hidalgo y Zaragoza, y se ponían en diferentes partes de la ciudad. Ese era uno de los trabajos de Pancho Albarrán, y aparte anunciar en el carro de sonido. Eh, Después ya no fue por ferrocarril, ya fue por autobús. No voy a decir la marca del autobús porque todavía existe esa empresa, pero llegaban ya Pero ya no la después, imaginamos. ya estaba en la calle de 5 de Mayo y Ya. Con Morelos. eso, Ya. ya, ¿qué más? Entonces llegaban después por ese medio, Ajá. pero eran unos paquetes que venían amarrados en papel de estraza con lazo, 10, 8, 10, 12 rollos, dependiendo de la película. Era como llegaban aquí a Salamanca, y de aquí se mandaban a otra ciudad. No se iban directamente a películas nacionales, sino que películas nacionales mandaba la orden: estas películas se van a enviar a Celaya, estas otras se van a enviar a Valle de Santiago, a Juventino Rosas, en fin, a los diferentes lugares del estado o de la República, porque eran 100 salas en la República. Más de 100 Entonces, salas. entonces las que llegaban aquí se iban a otro lado. Ajá. Películas del Santo, como tú decías, pero las mejores con las que más iba la gente: Cantinflas, Tintán, Pedro Infante, Jorge Negrete. Eh, las películas del Santo hicieron furor en ese tiempo con las dichosas matinés, que eran los domingos, empezaban a las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana toda la chiquillería ya estábamos ahí formados para entrar a la matiné del Cine Rex. Híjole, yo también ahí estaba, yo también viendo las películas del Santo, porque ustedes saben, queridos amigos, que es uno de mis personajes favoritos. La verdad es que eso es algo que me llena mucho de emoción, de nostalgia inclusive, Sí, porque cómo es un no. periodo que indudablemente fue muy bonito. Pues ahora sí que tristemente ya no está, pero se quedan muchos recuerdos. Sí, Afortunadamente usted tiene muchos de ellos, los ha atrapado muy bien. Y fíjese precisamente lo que es este par de fotografías, que es la misma imagen, ¿sí? Pero exactamente. Ya cuando estaban en huelga. ya cuando estaban en huelga, pero Sí, antes de mostrar esta imagen, porque pues sí causa un poco de tristeza verlo sí, así, cómo no. ¿cuál fue la película que usted se acuerde, que considere de todo ese tiempo que existió el cine, que fue la que de pronto causó un furor tan fuerte que de pronto no se contenían las masas o algo raro sucedió? Mira, de una de las que yo me acuerdo fue El Padrecito y Por mis pistolas de Cantinflas. Y otra fue la de Pedro Infante, ATM, a A toda toda máquina. máquina, y su consecutiva. Ajá, que te ha dado esa mujer. Esas películas fueron algo grandísimo, porque la gente acudía en masa, así en masa. Eran unas filas enormes para poder entrar al cine, con una capacidad de 800, pero se metía muchísima más gente hasta que decían: ya no caben. Se quedaban parados, se quedaban en las orillas, en donde fuera. Ya no hay venta, ya no hay venta. Había mucha gente que se salía al terminar la primera función. Entonces se volvía a repetir la película, las dos películas se volvían a repetir, y ahí entraba la gente que se había quedado afuera, que todavía era muchísima. Después llega el cine auditorio, el Lázaro Lázaro Cárdenas, Cárdenas. y después llega el cine Salamanca, que primero fue de Circuitoro,
y al final lo compra el licenciado, perdón, Enrique, ahí es de aquí de Morelia, Organización Ramírez, Ok. que en ese tiempo era circuitoro, luego fue operadora de cines y teatros del gobierno, y luego ya fue de Organización Ramírez, que ahora es una cadena enorme en toda la República. Desafortunadamente el licenciado, yo tuve el gusto de conocerlo, ya falleció de una forma muy, muy brutal, pero era una persona muy tratable, muy agradable. Él llegó aquí, donde iba a estar el Cine Rex, es donde ahora está Vancomer en Hidalgo y Albino García. Allí iba a estar primeramente. Ahí va a ser el Cine Salamanca, Ah, que era ok. una casa propiedad de don Vicente Arredondo de Valle de Ajá. Santiago, pero no llegaron a ningún acuerdo. Y pues él se fue enfrente y ahí sí se lo vendieron luego y empezó el cine. Si tú te acuerdas, el Cine Salamanca tenía un techo de lámina con un falso plafón abajo. Sí, claro. El Cine Rex no. El Cine Rex era el cine más acústico de los que hubo en Salamanca por el domo que tenía en su techo. Marco Antonio Muñiz cantaba sin micrófono en las caravanas de la Corona y la voz del foro hasta la última parte del cine en la caseta la oías como si lo tuvieras a tu lado. Tenía un vocerrón tremendo, pero también la acústica del cine era muy buena. Tenía unas bocinas atrás de pantalla, que era en ese tiempo una innovación porque era un sonido estereofónico, que eran unas bocinas RCA Victor De gran calidad, por de gran supuesto, de calidad. gran No, calidad. no había mejor en ese tiempo que RCA Victor. Y los amplificadores estaban en la caseta de proyección, también RCA Victor. Me voy a meter un poquito a la parte técnica. Ajá. Aprovechando que usted, pues precisamente, con toda esta gran experiencia que tiene, me gustaría que nos platicara un poquito de eso que es el videoproyector, de qué tamaño era, desde cuántos minutos antes se tenía que encender antes de transmitir una película, Ujú. todo lo que usted se acuerde. Mira, la máquina de proyección, le decíamos linterna, porque en realidad eso era una linterna. Haz de cuenta un barril de 200 litros que en un extremo tenía un vidrio cóncavo y adelante de ese vidrio estaba un montén donde se ponía uno de los carbones, el positivo. Del otro lado, enfrente, se ponía el negativo. Entonces iban acercando los dos carbones, nunca se pegaban. Siempre se tenían que ir acercando a escasamente centímetro y medio máximo y hacían la flama. Esa flama se proyectaba al vidrio cóncavo y de ahí salía el haz de luz sobre un lente pequeñísimo que le daba la imagen a la película, al rollo, y luego ya pasaba a la pantalla. Si no me acuerdo, las máquinas eran Motiograph. Motion Graph. Ok. Esas eran dos. Se metía el primer rollo. Una vez que ya se iba a empezar la proyección, la linterna se encendía faltando, ¿qué te diré? 20 segundos para que iniciara la proyección, porque esas prendían luego, luego. Cuando tú movías las dos manijas que estaban por fuera, los carbones se iban acercando y ¡fum! Se prendía el proyector, pero hasta que tú no apretabas un botón, un pedal, salía el haz de luz hacia la pantalla. Eran dos máquinas. Entonces, cuando se iba a acabar cada rollo, aparecían unas marcas en la pantalla y esa era la indicación al proyeccionista para que pisara el pedal de la otra máquina y continuara sin cortes la película. O sea, seguía la hilación de la película. Cómo funcionaba. Así empezó el Rex, el Salamanca, el Auditorio, el Versalles, que también fue un cine muy lujoso, muy bonito, propiedad del sindicato. Muy bueno.
por qué ese estilo para transmitir películas con un intermedio? ¿Cuál era la razón del intermedio? Que fueran a la dulcería. El mayor negocio del cine era la dulcería.